Somos Caro y Mauri. En enero 2021 salimos a vivir en nuestra casita con ruedas Libertad. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que nos sigas en Vivir en Viaje. Bienvenidos a un nuevo video de Vivir en Viaje. Salimos hace unos minutos de Georgetown. Estamos haciendo ruta. Este video va a ser de mucha ruta, de muchas experiencias, ya que nos toca hacer la llamada Ruta de la Muerte que une Linden con Lethem. En este momento estamos yendo rumbo a Linden, son 100 kilómetros desde Georgetown, de una ruta asfaltada, pero lo que estamos transitando hasta ahora, mucho tránsito y la calzada bastante deformada, así que viene siendo regular, pero bueno, por lo menos asfaltada. Y lo que sigue de Linden a Lethem va a ser una ruta de tierra que por épocas se convierte en una ruta intransitable, ya que en la época de lluvia se forman lagunas, mucho barro y bueno, los vehículos se pueden quedar encajados. Averiguamos con los transportes locales que van y vienen permanentemente, nos dijeron que en este momento está bien, que hay muchos pozos, mucha tierra, pero que no hay estas lagunas, que el camino está apto para nuestro vehículo. Así que bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Además vamos a estar transitando geografía de sabana, así que mucha naturaleza. Dicen que es muy hermoso ese camino en cuanto a paisajes. Vamos a tener que también en un tramo cruzar en balsa porque atraviesa un río y no hay puente. Así que bueno, se vienen muchas aventuras en este video. Los invitamos a que se queden hasta el final, a que compartan este recorrido por la Guyana, este país tan extraño y nuevo para nosotros. Que compartan el video también con sus amigos y familiares. Y bueno, seguimos ruta. Nos vemos en un rato en Linden. Llegando a Linden que son de una especie de ripio, pero con pozos. Toda esta ruta viene siendo muy mala, muy deformada, pero bueno, ya estamos a poquitos kilómetros de Linden. Llegamos a Linden y vinimos a conocer el Blue Lake. Por lo que estuvimos leyendo, este lago se formó por la minería. Estaban haciendo pozos y se encontró que acá había agua. Esta agua tiene muchos minerales, por eso el color. Está muy bonito todo el entorno, aparte con la vegetación autóctona. De aquel lado esas dunas de arena. La única lástima que encontramos que hay bastante basura a los alrededores, eso no está bueno, pero bueno, el paisaje que tenemos de este otro lado con el color de la agüita es precioso, así que creo que vale la pena acercarse hasta este punto a conocerlo. Nosotros vamos a seguir, nos vamos ahora a meter ya en la ciudad de Linden, a ver qué otras cositas podemos recorrer, porque no hay sombra. Ingresar acá con el motorhome es un camino de tierra y la entrada estaba bastante fea, y sobre todo esto que les digo, que no hay sombra y un área cómoda como para pasar el día con el motorhome.
estamos en Linden, tenemos que atravesar el río Demerara para seguir ruta y seguir para el otro lado. Del otro lado también sigue la ciudad de Linden. Y se ha formado esta cola de autos porque hay una garita de peaje que se paga yendo, evidentemente, porque vemos que del lado de enfrente los autos pasan sin peaje. Así que bueno, toca esperar acá y ver cuál es el costo del peaje. Bueno, el peaje nos costó $80 guyanenses, así que bueno, no fue caro por suerte. Nos vinimos a 30 kilómetros de Linden, al río Esequibo, que es el río que tengo acá a mis espaldas. Este río tan famoso, teníamos muchas ganas de conocerlo y vimos que había un acceso bastante cerquita para llegar hasta acá. Lo vimos en el Google Maps, que a veces es una lotería porque no había ninguna referencia al respecto, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Dijimos con Mauri, bueno, o puede salir muy bien o puede salir muy mal, pero ya que cerca, hagamos el intento. Y realmente salió muy bien. Acá estamos con esta belleza de río y todo este predio súper tranquilo. La ruta hasta acá, si bien es de los últimos 15 kilómetros, si bien son de tierra, están en perfecto estado, con mucha vegetación, muy lindo el paisaje también. Así que creo que fue una pegada. Vamos a tomar unos mates, nos vamos a relajar. En la ciudad de Linden no habíamos encontrado un lugar así tan bonito como para parar. Así que bueno, creo que esta va a ser nuestra primer noche en la carretera Linden-Lethem, río Esequibo, en este punto del mapa. Así que muy contentos. Bueno, y por lo que estamos viendo también este lugar se llama Rockstone y se hacen actividades turísticas de pesca. Eso es lo que pudimos leer. No sé bien dónde se contratará, nosotros igualmente no lo vamos a hacer, pero bueno, es otra referencia para que ustedes tengan de dónde es este punto. Bueno, y acá Mauri está preparando para merendar unas arepas que conseguimos por suerte en el supermercado de Georgetown, la harina pan para hacer arepas. Hace más de un año no arepas, ¿no? Seguro, o más, mirá. O más. Así que re bien. Y algo que nos pasó es que se nos terminó acabando. Como vieron en capítulos anteriores, la garrafa de 10 kilos la habíamos reemplazado por la de 3. Se nos acabó también la de 3. No pudimos cargarla en ningún lado todavía, así que estamos cocinando con estos cartuchos que por suerte sí conseguimos en un supermercado chino de Georgetown. Este es uno que trajimos de Argentina. Ese ya lo teníamos, pero para prevenir compramos uno más. Esto es lo que nos va a dar de comer. Así que estuvimos planificando comidas que no requieran tanto gas. Pero bueno, esto tiene una pinta, todavía no están, pero ya las estoy saboreando. Hemos pasado una noche excelente, nos despertamos con el canto de las aves. Lo mejor de todo es que no hubo mosquitos. Veníamos de muchos días estas últimas semanas que los mosquitos no nos dejaban dormir, muchos mosquitos se nos metían en la camioneta, muchos mosquitos en el ambiente en el atardecer y de noche nos zumbaban, nos picaban. Así que bueno, no haber tenido mosquitos anoche fue
una bendición realmente. Ya les digo, muy tranquilo todo este lugar, dormimos excelente y ahora ya nos estamos preparando, estamos disfrutando de la mañana, igual que el río está planchadito, es un espejo, es una cosa hermosa. Y vamos a ir a esa ruta, vamos a empezar esta ruta que nos toca, esta aventura, vamos a empezar la aventura de los kilómetros de ripio. Por lo que estuvimos viendo, todavía hay un tramo más de asfalto, pero bueno, en algún momento va a aparecer este camino, no de ripio, de tierra, porque nos dijeron que es completamente de tierra. Así que va a empezar la aventura real en la ruta amazónica, la sabana y todos esos paisajes que queremos descubrir. Así que bueno, ahí Mauri ya está poniendo la agüita para el mate. Ya nos preparamos y en unos minutitos salimos. Pocos metros del río Esequibo aparece como este bracito del río, así que frenamos porque hay un bosque precioso y bueno, y el río esté pasando por acá. Bajamos un ratito también para contemplar este lugar. Está muy tranquilo, muchos sonidos también de pajaritos, del bosque en sí, así que bueno, es una mañana ideal. Bueno, y ahora sí comenzó la aventura, empezamos el camino de tierra. Mauri, ¿estás preparado? Más que acostumbrado. Viene bien por ahora, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, no podemos definir todo este trayecto de 400 kilómetros solo por este principio, pero por suerte está muy seca la tierra y en relativamente buen estado, o sea, está transitable, digámoslo así. Bueno, y por lo que tenemos entendido, se está trabajando en que toda esta ruta sea de asfalto. Estamos viendo las máquinas trabajar, así que más allá de ser un proyecto anunciado, parece que sí se está haciendo. Así que ojalá en un futuro esto sea todo asfalto para que sea más simple todavía la conexión entre países. Les cuento que paramos recién a almorzar, a picar algo. Se nos acercó una camioneta preguntándonos para dónde es que íbamos. Le dijimos que vamos destino final Letem y nos avisó que estábamos por un camino equivocado. En un momento había un desvío. De un lado parecía que era una empresa que estaba trabajando y que no era por el lado derecho, sino que había que agarrar por el lado izquierdo, que es por donde agarramos nosotros. El GPS se nos había tildado porque en esta zona no hay señal, con lo cual creíamos que íbamos correctamente por la ruta correcta y no. Así que bueno, por suerte no fueron muchos kilómetros. Justo aprovechamos para parar a almorzar, que eso fue algo bueno para que pase justamente este vehículo y nos avise. Así que ahora estamos retornando a ese punto para agarrar el camino principal
y seguir hacia el kilómetro, no, perdón, hacia la milla 58. Acá esta ruta se mide todo en millas. Nuestra idea hoy es parar en la milla 58, que vimos que hay ahí un puesto para frenar y dormir. Así que bueno, vamos a retomar camino para llegar al kilómetro milla 58. Bueno, esta era la zona de la bifurcación donde agarramos mal. Parecía que era para la izquierda, que había más movimiento y parecía una ruta. Acá están trabajando y bueno, nos confundimos. Tampoco está señalizado que rumbo al ETEM sea para la derecha, con lo cual es difícil también orientarse. Bueno, acá se puso un poco más saltarina la cosa. Hay como más ondulación en el terreno. Pero bueno, por lo menos seguimos bien, seguimos con el terreno firme. Muy bien. Bueno, estamos cruzando un poblado, es el primer poblado que cruzamos desde que salimos de Linden. Vimos que hay varias casitas. Estamos en la milla 47. Bueno, estamos llegando a la milla 58, el punto de llegada del día de hoy. Buenos días amigos. Bueno, les contamos que ayer llegamos a la milla 58. Nos estacionamos en este lugar muy cómodos, porque en esa casita de ahí atrás hay wifi libre. Yo tenía que trabajar bastante, así que me vino muy bien, aproveché, por eso tampoco filmamos más nada durante la tarde, nos dedicamos a hacer cositas de la casa y trabajar. Pero hoy nos levantamos bien tempranito y acá estamos disfrutando de la mañana en este pueblito que es tan precioso. Es bien chiquito, pero muy rodeado de naturaleza. Así que bueno, ahora vamos a pasear un poquito, a explorarlo. Antes de seguir ruta, hoy tenemos para hacer otros 100 kilómetros más hasta el próximo destino. Bueno, y les cuento también que este lugar cuenta con restaurante, estación de servicio, local para abastecer algo de mercadería, así que es una muy buena parada entre Linden y ETEM o viceversa para pasar la noche. Como les comenté, dormimos muy tranquilos, tuvimos la oportunidad de tener el wifi gratis, así que yo lo recomiendo como punto de parada en este camino si estás viajando en motorhome o viajando lento. Segundo día de camino de tierra, segundo día de la ruta Linden-ETEM. ¿Cómo estamos hoy? Nos levantamos bien temprano. Recién arranco. Bueno, viene relativamente bien el camino, sigue habiendo partes medio deformadas, pozos. Vemos que está pasando la máquina, así que dentro de todo algo se está manteniendo el camino por suerte. Pero bueno, hay que ir con mucha paciencia, sobre todo nosotros con el motorhome que se nos sacude todo, muy despacito. Ya nos preparamos el mate, así que estamos disfrutando el camino. Lo lindo también de ir despacio es que uno puede apreciar la belleza natural que tiene todo este recorrido, muchos árboles, aves y bueno, eso se aprecia mejor cuando uno está viajando lento, así que es una de las ventajas. Pero bueno, todo el sacudón hay que aguantarlo también, así que bueno, esperamos tener un recorrido tranquilo hoy también.
llegamos a Maura, otra localidad acá en esta ruta, en este recorrido, y hay un cartel donde es obligatorio pasar por la policía a registrarse, así que ya lo hicimos, nos pidieron los pasaportes, el número de patente de la camioneta y nada más, así que bueno, ya estamos aptos para seguir. Bueno, y acá pasando la estación de policía hay un peaje, acabamos de pagar, nos dieron un ticket, nos cobraron... ¿cuánto nos cobraron? $1000 guyaneses, más o menos serían unos $5 americanos. Muy bien, seguimos. No teníamos opción. Bueno, por suerte ahora agarramos un tramo que le acaban de pasar la máquina, así que está bastante bueno el camino. Vamos un poco más rápido a 30, igualmente vamos despacio. No deja de ser un camino de tierra, pero se siente mejor, ¿no? Ya no nos sacudimos. Súper bien. Camino de todo el día. Faltar la lluvia en esta ruta, si bien estamos en época seca, es una región tropical y suele llover un poquito, así que bueno, pero me parece que viene bien para refrescar un poco, mojar un poco el piso. Es una lluvia muy liviana y creemos que pasajera. Bueno, llegamos a un punto en el camino donde hay que cruzar en bote porque pasa un río. Hoy teníamos planificado igual llegar hasta este punto y cruzar mañana para seguir ruta. Por suerte hay un parador a 1 kilómetro del bote que vende los tickets. Acá estamos en el parador, recién compramos el ticket. Nos costó $8000 guyanés. Y bueno, decidimos quedarnos acá porque hay muy buena onda con la gente. Ahí no sé si se ve, pero estamos compartiendo la mesa con más gente. Ahora está lloviendo, esperamos que pare porque bueno, no es muy recomendable hacer estos caminos con lluvia. Pero como es acá, el clima hoy llovió temprano, paró, ahora está lloviendo hace un rato de todas formas. Pero ya tenemos nuestro ticket para cruzar, vamos a dormir acá. Y mañana vamos a seguir ruta, así que muy contentos, este lugar está buenísimo, voy a mostrarles para acá también, muy verde, así que bueno, estamos contentos de haber podido llegar hasta este lugar. Bueno, en toda esta zona de esta ruta entre Linden y Letem nos están tratando súper bien, acá estamos con las chicas, con la gente del lugar y nos invitaron a comer una típica comida guyanese, a ver... No sé bien qué es, creo que es pollo... What is this? With chicken with cabbage. And what is the name of this food? Cabbage with chicken. And rice. Cabbage, para mí es como una especie de repollo picante. Muy bueno, ¿no? Muy bueno.
desayuno y arrancar ruta. Bueno, y acá hemos pasado la noche, una noche súper tranquila también. Tenemos que decir que estos pueblitos que estamos recorriendo en la ruta son muy tranquilos, la gente es muy amable y están muy prolijos, así que son lindas paradas, buenos puntos para descansar y seguir. Bueno, presentaste todos los papeles. Todo en regla. Perfecto, ya estamos listos para cruzar. ¿A qué hora te dijo que es el cruce? No me dijo nada. Bueno, nos enteraremos ahora cuando venga la balsa. Bueno, ya estamos listos para cruzar, ya pasamos la barrera donde tuvimos que presentar el ticket. Y debo confesar algo. Ayer cuando compramos el ticket nos dieron este papel, que es justamente el permiso para cruzar en la balsa, pero con otros datos. Este papel ya venía con datos inscriptos, con otra patente, con otro nombre. Preguntamos en el bar ahí donde nos los estaban vendiendo si no pasaba nada que tenga otro nombre. Nos dijeron que no, que era así, que ellos ya tenían los papeles impresos y que cuando estuviéramos ingresando para hacer el cruce nos iban a cambiar el número de patente en el papel y listo. Bueno, así fue, tal cual nos dijeron, pero debo confesar que hasta que no llegamos y nos chequearon el papel, yo todavía tenía un poco de dudas si no íbamos a tener problemas. Es como que, como que tienen un arreglito, porque aparte del papel dice $7.000 guyaneses y nos cobraron 8. En teoría por el servicio, ¿no? Porque esto habría que comprarlo en Georgetown. Estos tickets se venden en Georgetown y acá en el restaurante tienen como el servicio de vendértelo también si llegaste hasta acá sin el ticket, como nosotros que no sabíamos que había que comprarlo en Georgetown. Pero a $1.000 más. Pero, claro, $1.000 con el interés, más, digamos, o la comisión de ellos. Así que bueno, nada, curiosidades de este país que nos viene sorprendiendo con muchas cosas que no son tan comunes para nosotros, las vemos raras, pero la verdad que igual súper buena onda. Súper buena onda en el parador donde estuvimos, donde nos vendieron el ticket, como les contamos. La gente muy buena, muy amable. Estuvimos compartiendo un rato largo la cena, compartiendo vivencias también, hablando bastante. Así que eso estuvo muy bueno. Y bueno, y ahora sí, ya estamos esperando. Recién la balsa estaba yendo para el otro lado a cargar autos y ahora ya está viniendo. Creo que sí. Y otra curiosidad es que la balsa únicamente se paga en el sentido que estamos haciendo nosotros, de norte a sur. De sur a norte no hay que pagar ningún ticket. Nosotros lo que pensamos con Mauri es que es porque prácticamente todos los vehículos van y vienen porque son de transporte de pasajeros, de transporte de mercadería, camiones, que están permanentemente haciendo este cruce. Hay poco turismo como el nuestro, o gente viajando en motorhome, con lo cual creemos que cobran de un solo lado justamente para ahorrarse un trámite en una de las vueltas. Pero bueno, lamentablemente a nosotros sí nos tocó pagarlo y nos tocó pagar un precio bastante caro por ser un cruce de balsa cortito, porque es muy cortito el río y pagamos casi $40. Pero bueno, los que vengan al revés, del sur hacia el norte, van a tener la ventaja de no pagarlo. Así que bueno, otras de las curiosidades. Bueno, hay que subir en reversa, así que ahí estamos.
Bueno, apenas bajamos de la balsa, a pocos metros hay otro control policial, es el segundo control que tenemos en esta ruta. Nos pidieron nuevamente pasaporte y la autorización para circular con el vehículo extranjero por Guyana. Bueno, ¿y cómo son las vueltas de la vida y de la ruta? Nos acabamos de encontrar con estas personas que fue con las que compartimos justamente ayer parte de la noche, de la comida, de las conversaciones. Salieron hoy temprano y bueno, han tenido un problema acá en la ruta con los neumáticos, así que estamos viendo de poder ayudarlos. Nosotros tenemos un kit que compramos para emparchar ruedas. Vamos a ver si con eso les sirven, porque tiene un gran agujero en uno de los neumáticos, así que ojalá que sí. Bueno, lamentablemente hicimos el intento, usamos los parches para el neumático, pero era un agujero muy grande. Tenía un agujero muy grande, ¿no? Sí. Así que no funcionó. Así que bueno, nuestros amigos se quedarán ahí esperando. Ya venía un amigo de él a auxiliarlo. Sí, ya se puso en contacto y por suerte venían a traerle un neumático nuevo. Pero bueno, si le hubiéramos podido ayudar, lo sacábamos del apuro y no tenían que esperar como una hora y media, nos dijo que tenían que esperar. Bueno, y entre una cosa y otra se hizo el mediodía, así que vamos a preparar unos sanguchitos. Ahí Mauri ya los está listando, algo rapidito para almorzar antes de continuar ruta. Bueno, acá fue cambiando el paisaje por completo. Estamos entrando a lo que es la sabana y ya cerquita del próximo punto donde vamos a parar hoy.
pasamos un checkpoint, un control, pero nos hicieron seña que sigamos, así que bueno, seguimos derecho. Llegamos al tercer punto que teníamos planificado en la ruta. Hoy estuvo mejor el camino que otros días, ¿no? Sí, mucho mejor, y no cantes victoria, quedan 100 todavía. Bueno, nos quedan los últimos 100 que vamos a hacer mañana. 115 creo que decía. sí, que es un poquito más de 100 kilómetros. Y hoy llegamos a este punto que es el Oasis Restaurant, que teníamos planeado venir hasta acá porque habíamos leído que es otro parador habilitado para estos tramos, estos trayectos. Y re bien, porque Mauri, recién averiguaste y ¿qué te dijeron? Hay comida, hay bebida, como todo parador. No me terminé de hacer entender, creo que duchas también, pero bueno, baños, todo está como muy completo, grande, ordenado, mucha gente. Nos dejan parar gratis con el motorhome y Sí, estamos a a la la sombra, que eso es súper importante porque está haciendo bastante calor. Igual esto no lo contamos, pero a la noche por suerte refresca y se duerme muy dormir bien. Pero bueno, ahora de día, con el solcito, mejor la sombra. Así que bueno, vamos a investigar un poquito qué ofrece el parador. Hoy vamos a seguir probando platos típicos de Guyana. Yo me pedí un pepper pot que leí que se acostumbra a comer para las navidades o en ciertas regiones de acá de Guyana. ¿Y vos, Mauri? Pedí pescado. ¿Qué tal está? No lo probé. Ah, bueno, vamos a probar y ahora les contamos. Ha estado muy sabrosa la comida. Mi pepper pot tenía, vos que lo probaste también, medio agridulce. Condimentado, especiado, agridulce, estuvo súper bueno. Muy bueno, y el pescadito estaba también espectacular. Así que Venimos bueno, comiendo muy bien por esta zona. muy bien, porque lo que notamos es que, o nosotros pensamos al menos, que al haber tanta influencia de culturas y de opciones gastronómicas en toda Guyana, en todos los platos ponen un poquito de esos condimentos y un poquito de esa diversidad. Así que si bien era un plato de carne o de pescado, estaba bien condimentado. Abundante. Vamos con la música. Últimos 117 kilómetros de esta ruta Linden-Letem, de esta ruta de tierra, esta ruta de la cual teníamos bastante miedo en un principio, pero que viene muy bien. Así que esperemos tener también estos últimos kilómetros muy tranquilos. Sí, porque aparte mejoró bastante. Hay como una gran mejoría del barco para acá que del barco para allá. En cuanto al terreno, ¿no? El terreno, sí. Bueno, ya estamos calentando motores, ya acá Libertad se está preparando también. Esperemos que Dorita nos deje el lugar porque parecería la gatita chofer en este momento. Y bueno, ya vamos a salir, ya tomamos cafecito, ya Mauri hizo un pancito también para el camino, calentó agua para el mate, así que estamos re preparados. Demasiado preparado. Organizamos el motorhome, cargamos aguas también, así que listo. Seguimos viajes muy emocionados porque bueno, nuevamente vamos a cruzar frontera hacia Brasil también, después de todo este recorrido tan interesante que fueron las Guyanas. ¿Vamos, mi amor? Vamos. Paisaje que estamos atravesando, la verdad que dan ganas de bajarse a cada rato a sacar fotos, a mirar, mucho pajarito. Yo creo que en la selva hay porque los escuchamos y un montón, pero no son tan fáciles de ver. En cambio acá, que toda la vegetación es más baja, estamos cruzando un montón de pajaritos volar y está súper lindo. No sé a vos qué te viene pareciendo, pero este cambio de paisaje estuvo bárbaro. Y dato no menor, la montaña, ¿no? O sea, aparecieron como montañas y vamos por una ruta en el medio. Precioso.
estaba tan confundido, dije que este tramo que quedaba iba a ser como mucho más tranquilo por lo que vimos, como que estaba mejor. La verdad que sí está mejor, en el sentido que si llegaría a llover no pasa nada porque está bien firme, pedregoso, está bueno para... Hay pozos grandes. Ahí, la chofera. No hay pozos grandes, pero nos hace acordar mucho a los caminos de la Patagonia, donde hay una especie de calamina, de serruchito, como una alfombra ahí deformado del terreno, lo cual nos afecta muchísimo. No podemos agarrar velocidad, nos saltan todos los muebles, así que bueno, vamos súper despacio, va a ser un camino largo. Y gracias, Caro, por cambiarme un poquito y dejarme descansar la espalda y el manejo. Sí, esto quiero decir, no estamos pasando los 20 kilómetros por hora, es más, estamos yendo a 15 porque el serrucho justamente afecta demasiado en el motorhome por los muebles, se sacude todo, salta la camioneta, es bastante incómodo. Si bien, como ahí decía Mauri, no tiene ningún riesgo de que, bueno, se nos vaya a quedar la camioneta, se nos vaya a enterrar ni nada por el estilo, es muy incómodo el manejo en este terreno. Viviendo y aprendiendo. Bueno, y aprovechamos antes de cruzar frontera porque decidimos cruzar mañana, quedarnos hoy tranquilos, terminar de resolver algunas cositas y entre ellas venir a cargar agua. Así que siempre los bomberos son nuestros aliados. Nos vinimos a la estación de bombero de acá, de Guyana, de Letem. Por suerte nos convidaron agua, ya cargamos el motorhome y cargó rapidísimo porque lo hicieron con unas mangueras hidrantes súper fuertes. Así que bueno, mañana vamos a estar cruzando la frontera, ya nos vamos con los tanques llenos de agüita. Vamos a organizar un poco las rutas también, aprovechando que estamos con conexión a internet, como les hemos contado. Nosotros usamos la eSIM de Olafly. Acá nos anduvo espectacular en todo Guyana, hasta en la ruta selvática pudimos aprovechar y usar. Así que vamos a aprovechar el internet. De todas formas ya tenemos nuestro chip para activar en Brasil, así que apenas crucemos ya vamos a tener lista la conexión. Pero queremos programar un poco la ruta antes de cruzar para saber a qué destino llegar. Con lo cual eso es lo que vamos a hacer esta tarde, ya después de haber cargado agua. Así que bueno, mañana tendremos la aventura esta de cruzar frontera, que como saben siempre nos da un poco de nervios, pero no porque no sepamos hacerlo, no porque no lo hayamos hecho un montón de veces, pero bueno, siempre las fronteras tienen alguna sorpresa, así que lo vamos a estar haciendo mañana bien temprano. Y hoy sí vamos a darle el cierre final a esta aventura. Nos vamos a hacer frontera. Ayer dormimos en la estación de los bomberos, en la entrada. La verdad que súper bien, dormimos muy bien. Ningún ruido, la verdad, muy tranquilo todo. Así que bueno, hoy nos levantamos tempranito, acomodamos el motorhome y ya estamos listos para hacer el cruce. Nos vemos en Brasil, después les vamos a contar cómo fue los papeles que nos piden para salir de la Guyana y entrar nuevamente a Brasil. Así que ahí vamos. Ya registramos la salida de Guyana, ahora nos indicaron que cruzando el puente está el sector de inmigración para ingresar a Brasil.
y acá volvemos a manejar del carril derecho, ya estamos cruzando el puente y bueno, ya salimos de Guyana donde se manejaba por el carril izquierdo, así que ya estamos casi en la normalidad habitual. ¡Aventura cumplida! ¡Vamos! Y ahora sí, oficialmente estamos nuevamente en Brasil. Fue todo muy rápido, muy fácil. Del lado de Guyana, en la misma oficina, está lo que es inmigración y aduana. Fue muy rápido el sellado del pasaporte, entregamos el papel del vehículo también, nos anotaron en un cuaderno y pudimos salir. Y ahora de Brasil, como somos argentinos, aclaremos, solamente las personas de Mercosur, solamente tenemos que hacer el ingreso con el pasaporte o el DNI. Y listo, el auto no lo registran, así que fue más rápido todavía. Ya estamos acá, les agradecemos por habernos acompañado en este video, en esta aventura por estos países. Los invitamos a que nos sigan acompañando en los próximos videos. Estamos de vuelta en Brasil, así que va a haber mucho material mostrándoles nuevos lugares de Brasil, el Amazonas. Vamos a estar visitando varios lugares muy interesantes como Manaus y lugares de cascadas, así que bueno, no se lo pierdan. Suscríbanse al canal para no perderse ninguna novedad, déjennos un comentario, un like y nos vemos en el próximo video ya en Rutas Brasileras.